La grandeza comienza en silencio. No en aplausos, no en reconocimiento, sino en momentos donde nadie está mirando. Es ahí donde nace la verdadera transformación. Porque quien decide aspirar a algo más alto que lo común, inevitablemente se separa del ruido, de la distracción y de la comodidad que atrapa a la mayoría. Esa separación no es gratuita, tiene un precio, y ese precio es la soledad. No todos entenderán tu camino. Muchos cuestionarán tus decisiones, otros se alejarán sin explicación. Y en ese proceso, te encontrarás caminando solo, con tus pensamientos, tus dudas y tus miedos. Pero esa soledad no es un castigo, es un filtro. Es el espacio donde se forjan las decisiones importantes, donde se fortalecen las convicciones y donde se construye la disciplina que pocos están dispuestos a sostener. La grandeza exige distancia de lo ordinario. Y en esa distancia, el silencio se convierte en tu aliado más poderoso. Porque cuando el mundo deja de opinar, empiezas a escucharte a ti mismo. Y esa voz interna, muchas veces ignorada, es la única que puede guiarte hacia algo verdaderamente extraordinario. Hay momentos en los que sentirás que te estás perdiendo algo. Reuniones, risas, caminos fáciles que otros eligen sin esfuerzo. Y mientras tanto, tú estás trabajando, insistiendo, sacrificando. Esa sensación de desconexión puede pesar, puede hacerte dudar, puede susurrarte que quizás estás equivocado. Pero no lo estás. La soledad del que busca grandeza no es vacío, es inversión. Cada hora que pasas construyendo, aprendiendo o mejorando es una semilla que crecerá en el futuro. Mientras otros viven en lo inmediato, tú estás edificando algo que requiere tiempo, paciencia y enfoque. El problema es que los resultados no llegan rápido. Y ahí es donde muchos abandonan. No por falta de talento, sino por incapacidad de soportar el aislamiento. Porque crecer duele, avanzar exige renunciar, y avanzar solo requiere una fortaleza emocional que no todos desarrollan. Si puedes resistir ese proceso, si puedes mantenerte firme cuando nadie aplaude, entonces estás más cerca de lo que imaginas. La soledad también revela verdades incómodas. Sin distracciones, sin validación externa, te enfrentas a ti mismo tal como eres. Tus excusas ya no funcionan. Tus miedos ya no se esconden. Tus debilidades quedan expuestas. Y eso es necesario. Porque no puedes construir una versión extraordinaria de ti mismo sobre una base de autoengaño. La soledad te obliga a ser honesto, a corregir, a mejorar, a crecer. Es un espejo que no miente. En ese proceso, aprenderás a disfrutar tu propia compañía. A encontrar paz en el esfuerzo, satisfacción en el progreso y sentido en cada pequeño avance. Ya no dependerás del reconocimiento externo, porque entenderás que el verdadero crecimiento ocurre lejos de los ojos del mundo. La grandeza no necesita audiencia en su origen. Solo necesita constancia. Con el tiempo, descubrirás que la soledad deja de doler. Se transforma. Se convierte en un espacio de claridad, en una herramienta, en un refugio. Ya no la verás como ausencia, sino como oportunidad. Porque en ese silencio es donde se toman las decisiones que cambian destinos. Es donde se planea, se ejecuta y se resiste. Es donde se construye algo que otros no ven, pero que eventualmente será imposible de ignorar. La mayoría teme estar sola porque no sabe qué hacer consigo misma. Pero quien busca grandeza aprende a usar ese tiempo para evolucionar. Y esa diferencia lo separa del resto. No todos están destinados a entender este camino. Pero eso no importa. Porque la grandeza nunca fue un esfuerzo colectivo. Siempre ha sido una decisión individual sostenida en silencio. Friedrich Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y en esa frase se encierra la esencia de la soledad del que quiere ser grande. Porque cuando tienes un propósito claro, el aislamiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un medio. Nietzsche entendía que el crecimiento real ocurre lejos de la aprobación constante.
que el individuo que se atreve a pensar diferente, a actuar distinto, inevitablemente se separa del grupo. Y esa separación no es debilidad, es señal de evolución. Quien persigue un propósito profundo aprende a tolerar la incomodidad de no encajar, de no ser comprendido, de avanzar sin compañía. Porque sabe que el destino que busca no es común, y por lo tanto, el camino tampoco lo será. La soledad, entonces, deja de ser un enemigo. Se convierte en el precio que se paga por vivir una vida con significado. Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia, vivió gran parte de su vida en aislamiento. Él mismo afirmó, la mente es más aguda y clara en soledad ininterrumpida. Su genialidad no nació en el ruido, sino en el silencio. Tesla comprendía que la concentración profunda requiere distancia del mundo exterior. Que las ideas más revolucionarias no surgen en la distracción constante, sino en espacios de reflexión prolongada. Su vida fue prueba de que la soledad, bien utilizada, puede convertirse en una fuente inagotable de creatividad. Mientras otros buscaban validación, él buscaba comprensión. Mientras otros perseguían reconocimiento, él perseguía visión. Y aunque su camino fue solitario, su impacto fue inmenso. La historia demuestra que quienes cambian el mundo rara vez lo hacen acompañados al inicio. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones, el alma se fortalece en la soledad. A pesar de estar rodeado de poder y responsabilidades, entendía la importancia del retiro interior. Para él, la soledad no era aislamiento físico necesariamente, sino un espacio mental donde uno se reconecta con sus principios, donde se ordenan las ideas y se fortalece el carácter. En medio del caos externo, encontraba estabilidad en su mundo interno. Esa enseñanza es clave, no necesitas huir del mundo, necesitas aprender a no depender de él. La verdadera fortaleza nace cuando puedes estar contigo mismo sin necesidad de distracción constante. Ahí es donde se construye la grandeza silenciosa. Si hoy te sientes solo en tu camino, es porque estás haciendo algo que pocos se atreven a hacer. Estás rompiendo patrones, estás elevando tus estándares, estás construyendo algo que aún no es visible. Y eso siempre se hace en soledad. No interpretes el silencio como abandono. Interprétalo como preparación. Cada momento en el que sigues adelante sin reconocimiento está fortaleciendo una parte de ti que será inquebrantable en el futuro. La soledad no te está deteniendo. Te está formando. Habrá días en los que querrás rendirte. Días en los que el peso del camino parecerá demasiado grande. Pero recuerda esto, no estás solo en tu lucha, solo estás adelantado en tu proceso. Otros llegarán, otros entenderán, otros verán. Pero primero tienes que construir. La grandeza no se comparte en su inicio. Se revela al final. Sigue avanzando, incluso cuando nadie esté mirando. Sigue creyendo, incluso cuando nadie entienda. Sigue construyendo, incluso cuando todo parezca lento. Porque la soledad que hoy sientes es la misma que mañana te diferenciará. Y cuando llegue el momento, cuando todo lo que hiciste en silencio se haga visible, entenderás algo fundamental. Nunca estuviste perdiendo compañía. Estabas construyendo grandeza.